Buenas tardes, bienvenidos a esta primera reunión del ciclo 2023 de Poemas Compartidos de Fundarte 2000, que es un ciclo que organiza y coordina nuestra amiga Berta Bilbao, y que ya tuvo una primera experiencia el año pasado que fue muy exitosa. Esperemos entonces que este año se vuelva a repetir el éxito. Antes de comenzar, y como ya el año pasado lo dije, por invitación del Consejo de Gobierno de este país, todas las actividades se inician con un minuto de silencio por los muertos en Ucrania. Lamentablemente, continúa habiendo muertos todos los días. Así que les pido, por favor, guarden silencio un minuto por los muertos en la guerra. Muchas gracias. Entonces, le cedo la palabra a Berta para que comience con la presentación de los invitados de hoy, de los 5 invitados y de las personas que van a también a comentar lo que se va, los poemas que se van a decir. Adelante, Berta. Gracias, Elira. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro de poemas compartidos. Les agradezco a los invitados que hayan aceptado esta posibilidad de entrar en este espacio virtual que, a mi juicio, es uno de los espacios virtuales más importantes que hay en el país y me atrevería a decir en Hispanoamérica, porque no conozco un espacio virtual tanto de Fundarte como de FEPAI, que tengan tantas posibilidades culturales. Así que después que termine la reunión, los invito a que ustedes entren al espacio virtual y vean la cantidad de cosas que se difunden, y especialmente trabajos de tipo intelectual, artístico, y hasta recetas de cocina, de artes, de cultura, en fin, literatura, filosofía, antropología, de todo. Así que bienvenidos, y yo muy agradecida a Celina que nos dé la posibilidad de hacer conocer a los escritores, en el caso nuestro, especialmente a los escritores del interior, que tienen muy poca posibilidad de hacerse conocer en esta ciudad tan grande, donde hay tanta cantidad de grupos literarios que tienen un conocimiento entre ellos, pero que no conocen, no trazan puentes con el interior. Entonces los del interior quedan conocidos en sus propios lugares. En esta oportunidad hemos invitado a Julia Rosiñol, que viene de la provincia de Buenos Aires, a Lucía Vergara, que de la provincia de Córdoba, a Roberto Ronchieto, que es de Córdoba, a Sebastián Jorgi, de la ciudad de Buenos Aires, que también tiene una pata en Mar del Plata, porque siempre tiene esas dos posibilidades, y a Ivo Kravik, que es colaborador y cofundador de Fundarte. El formato es, como les dije por mail, tienen ustedes 15 minutos para autopresentarse, es decir, quiénes son y la relación que tienen con la poesía, leer sus poesías, y si quieren comentar algo de alguna poesía en especial o de alguna obra en especial, lo hacen. Son 15 minutos, por favor no se pasen del tiempo, y luego todos los presentes pueden hacer comentarios, porque lo interesante es la recepción que tiene cada uno de los poetas. Así que adelante, comenzamos con Julia Rosiñol. Bueno, buenas tardes, gracias, realmente muchas gracias por este espacio. Soy Julia Rosiñol, vivo en Bahía Blanca. En realidad nací en Quilmes y ahí viví los primeros 20 años. Ya cuando inicié mis tiempos de docente,
a la par inicié también mi trabajo con la literatura. Cuando recién comenzaba a trabajar como maestra, era secretaria de actas de la SADE de Quilmes, así que desde un comienzo mis dos pasiones fueron orientando la vida. Vine a Bahía Blanca y bueno, y aquí desarrollé la tarea docente y también algunos libros en educación, investigación sobre las historias escolares, un tema que me apasiona. Acá las escuelas comenzaron a crearse cuando todavía los malones asolaban la ciudad, así que es un tema muy, muy interesante. Y en educación y en literatura, bueno, participé de 24 antologías y hay dos libros en particular que son mis poemarios a los que me voy a referir. Estos libros son Azul y Otoño. Azul y Otoño son la obra que he logrado plasmar con los poemas. Son dos libros muy diferentes porque son espacios distintos de la vida. Azul son los poemas de la juventud, del inicio de la madurez, tienen mucha fuerza, luz, esperanza, amor, es decir, todo el descubrimiento de la naturaleza. Entonces es una característica. Otoño es un libro que corresponde a otra época. Es la época del adulto grande, la retrospección, y además hubo algunas cosas que influyeron. Hace 2 o 3 años volví a leer la Divina Comedia. Bueno, es muy distinta la lectura de una persona con muchos años a las lecturas adolescentes. Y realmente pensé mucho, el Dante nos habla de la soberbia, la envidia, la ira, la avaricia, el derroche, la gula, la lujuria, los pecados. Y realmente pensé en desarrollar el tema desde la poesía. Y uno puede pensar, sí, porque lamentablemente el hombre contemporáneo, nuestra sociedad, los ha multiplicado, los ha recreado, los ha magnificado. Es decir, de lo que nos hablaba el Dante no nos privamos de nada. Es la realidad. Y bueno, ¿y cómo vincular con la poesía? Pero yo siento que lo que pasa, uno habla del acto de leer. Cuando leemos, ponemos funciones elevadas del pensamiento. Realmente, bueno, el hombre que lee se diferencia mucho del Homo videns, ¿no es cierto? Que acepta el mensaje dado. El hombre que lee reflexiona, elige, medita. Y si leemos poesía, ¿qué le agregamos? Y bueno, le tenemos que agregar esa profunda emotividad, la convocatoria, la conmoción que nos debería provocar el poema. Y yo creo que si a partir de estos temas que pueden parecer tan oscuros, logramos meditar, logramos reflexionar, bueno, ¿por qué no pensar en que haya una luz de esperanza? Hay una frase de Otteriño que de alguna manera condensa esto que trato de expresar. Dice: la poesía es rapto, destello, iluminación, cristal de aumento, canto, pero también conversación, palabra, pero asimismo naturaleza, melodía y al mismo tiempo oración. Bueno, ese es el gran sentido de esta selección. Voy a leerles algún poema, si me permiten. Empiezo por uno del primer libro, de Azul. Se llama Certidumbre. El viento enfría mi cara, el viento patagónico me estremece, entonces estoy viva. Digo que el viento enfría mi cara, entonces me expreso,
entonces existo. Estoy en comunión con la naturaleza. No sé dónde empiezo y dónde termino. Debe ser donde el viento me estremece. Mi paso por la humanidad es un instante, pero hoy estoy aquí. Bueno, y si pasamos al otro libro, Otoño, por supuesto cambiamos el tono y el tema. Este poema se llama El cementerio. En la tumba de mi abuelo había una lápida que decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahora falta esa lápida. La robaron, se la robaron. ¿Cómo son las manos que roban a los muertos? Ellos solo conservan sus huesos, o el polvo de sus huesos, jirones de la ropa, pedazos de trapo. No tienen nada en su tiempo sin tiempos. ¿Cómo son las manos que roban a los muertos? Ellos, los que tienen suerte, son solo un recuerdo, un ramo de flores y muchos ni eso. Bóvedas vacías, puertas derrumbadas, pasillos deshechos, montones de nada, descuido y olvido, desamor y desgracia. Y sin embargo hay manos capaces de robar en esa infinita indefensión de los muertos. Bueno, y un último poema, también vinculado con estos temas seleccionados. El linchera. Hace más de 20 años que pasa por la puerta, que duerme en las garitas y que junta lo que dejan. Es el linchera del barrio. Carga bolsas y bolsitas, llevando su casa a cuestas. Cuando lo echan de un lado y al poco tiempo regresa, le molesta a los vecinos ver en carne la pobreza. Le tiraron la garita, le tiraron el colchón, pero el linchera regresa y duerme bajo el amparo del deshecho paredón. Es alto, flaco, muy flaco. Se pone un sombrero viejo y se viste con harapos. Es el linchera del barrio. No sería el mismo barrio si no estuviera el linchera. Faltaría la conciencia del dolor y la pobreza. Bueno, gracias. Gracias, Julia, muchas gracias. Bueno, le damos la palabra ahora a Lucía Vergara. Buenas tardes a todos. Hola, Lucía. Gracias a Fundarte, a la doctora Lertora, a mi querida profesora Berta Bilbao por esta invitación. Yo soy Lucía Nelly Vergara, de la provincia de Córdoba, vivo en Villa Dolores, soy profesora de inglés, he ejercido por muchos años la docencia, dando clase y encargos directivos. Y bueno, he cursado diplomaturas en teoría y producción literaria, en literatura infantil y juvenil, en poetología. He hecho también todos los seminarios de la SADE y de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. Soy miembro también del ILCH, del Instituto Literario y Cultural Hispánico, y escribo poesía e intento introducirme en la ensayística. Tengo 2 poemarios, Anticipos del Alba y Mis Apegos, y estoy preparando un tercero. Bueno, para comenzar voy a decir que el hombre fue evolucionando y expresándose, y así fueron surgiendo distintas manifestaciones lingüísticas, y hay una que representa la cumbre del lenguaje, y es la poesía. Etimológicamente sabemos que la poesía deriva de la palabra del griego poiesis, que significa crear o fabricar. Muchas personas conocen la poesía y tienen una idea general de lo que es,
poesía, de lo que significa y de la importancia dentro del mundo de la literatura y las artes. Acá tengo que mencionar, sí, necesariamente a los tres filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates decía que la poesía gratifica la parte irracional e inferior del alma. Platón decía que la poesía sirve para armonizar y corregir las almas de los jóvenes, con el ánimo de trazar en ellos los lineamientos para vivir en un estado feliz. Y para Aristóteles, la poesía significaba imitar la realidad y valerse del ritmo y la armonía para luego usar el lenguaje en la poesía y en el arte. Yo tomé dos definiciones, una del Oxford Languages, que dice que la poesía es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Y de la Real Academia Española, que dice que la poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. ¿Cuáles son las características de la poesía? Y esto lo hago a manera de refrescar nuestros conocimientos sobre poesía. Se puede escribir en verso o en prosa, tiene ritmo, tiene rima. Al componerla, los poetas hacen uso de recursos literarios como la metáfora, la hipérbole, por ejemplo. Es un excelente ejercicio de escritura creativa y pone a prueba las habilidades como escritor. La poesía moderna hace un extenso uso del verso libre y la rima asonante, y la poesía ha variado a través del tiempo y se adapta a las necesidades expresivas de los escritores. De allí que podemos nombrar una poesía, tenemos una poesía antigua, una poesía medieval, una poesía contemporánea. Y de allí surgen los tipos de poesías que todos sabemos. La poesía épica, la que narraba hechos mitológicos, históricos, la poesía dramática, escrita para ser representada en el teatro, la poesía lírica. Y acá me voy a detener un minutito, porque ¿por qué se llama poesía lírica? Porque era acompañada musicalmente por el instrumento lira, por la lira, y de allí surge el nombre de poesía lírica. A través de la poesía lírica, los poetas en la antigüedad manifestaban sus sentimientos, pensamientos, y así en síntesis, la poesía lírica expresaba la subjetividad, o expresa la subjetividad del poeta. Hay una poesía coral para ser cantada por grupos de voces, y la poesía bucólica, por nombrar tipos de poesía, la poesía bucólica, que es la que refiere a la vida campestre pastoril. Pero Lucía, te sí, interrumpo un momentito. Sí, me gustaría conocer ahora tus poemas. Mis poemas. Porque en la presentación, les pido que sean más breves en la presentación, porque si no, no hay tiempo para conocer los poemas. Bien, entonces voy a pasar directamente a leerles mis poemas. Bueno, les voy a leer La mujer escondida. ¿Dónde estaba la mujer escondida?
quizás en el fondo del mar, sirena entre algas y bancos de corales, mimetizando su hermosura, navegando detrás de cardúmenes, olvidada de su rumbo. ¿Dónde estaba la mujer escondida? Quizás en las sierras violáceas, cuarzo rosado entre cantos rodados, endureciendo su alma, bajando al dulce arroyo, bañándose en su cauce, ajena a su destino. ¿Dónde estaba la mujer escondida? Quizás en un valle encantado, flor silvestre entre los pastos, regresando a los cuentos de hadas, pernoctando con verdes duendes, amaneciendo junto al sol, exenta de infortunios. ¿Dónde estaba la mujer escondida? Quizás la encontremos, pues es una atleta en el tiempo y hoy sale por las calles, sonriéndole a la gente con su gran y rojo corazón en sus fuertes manos. En sus ojos brilla la luz juntada en esos años y es Afrodita, es Venus, es Artemisa por los atajos de la vida. Les leo otro. ¿Puedo, Berta? Sí. Bueno. Comedidos. Los comedidos de la noche, esos huéspedes invisibles que van y vienen con sus porfías invasivas, habitan, abren brechas en silencio y los túneles se encienden, los caminas sin querer de punta a punta, únicos, irrepetibles, incuestionable propiedad. Pernoctas en ellos, analizas, sintetizas, recreas el ruido bonito de coloridas primaveras, de días encendidos. El pasado bulle y su esplendor a veces nos desgarra. Y les voy a leer uno que escribí para homenajear a la mujer en el mes de marzo. Y otra vez marzo, caballero enorme, otra vez abre la puerta para hacerlas visibles a ellas, con sus manos de estrellas, con sus pies de lunas, con sus ojos de tierras, con sus cabellos de vientos y lluvias. Por los caminos, entre las certezas, dinamitan utopías y van blandiendo vientres, agitados por latidos, legitimados por tanta vida. Sus brazos atesoran ternuras, mientras caminan la piel se aja, pero los sueños no se inmolan y otra vez marzo les abre la puerta. Gracias, Lucía. Poemas. Gracias, Lucía, muy bien. Iba a hablar un poquito de Huidobro y de Otteriño, pero bueno, sé que no tenemos mucho tiempo. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Roberto Ronchieto. Bueno, buenas tardes a todos, realmente todas. Realmente muchísimas gracias a Fundarte y a Berta por esta convocatoria y hasta la presencia de todos ustedes que realmente es muy enriquecedora, ¿no? Bueno, yo nací en la provincia de San Juan, le voy a corregir a Berta que dijo que era cordobés, pero no, soy sanjuanino, y nací a pocas cuadras de la casa de Sarmiento. Bueno, al salir de San Juan estudié en la Universidad Católica de Chile, me recibí de magíster en Economía y después al regresar, por razones de la política y demás que todos conocemos, debimos emigrar y comencé a trabajar con organismos internacionales, con las comunidades originarias y las zonas rurales más pobres, para hacer proyectos de desarrollo con participación comunitaria, con la mujer, teniéndola como eje central de estos proyectos. Y a partir de esta situación y estas emociones fui escribiendo y
Carlota mi señora tuvo la maravillosa idea de ir juntando todo esto y pasando el tiempo, al regresar, pude, digamos, recuperar esto y a través de una amiga llegar a Esther Izaguirre, que fue quien realmente me iluminó el camino para transformar todo aquello en poema. Hoy, como sé que el tiempo es muy breve, voy a presentar mi libro nuevo, que es Caminos de Libertad, que tiene el título, se basa prácticamente en uno de los poemas, que es Camino de Libertad, relación a Sarmiento. Voy a leer. La palabra se pierde en el mar en ocasión de la visita del Papa Francisco a Kenia, Uganda y República Centroafricana. En un marco de verde selva, entre flores y vestimentas multicolor, una multitud de jóvenes, mujeres y hombres contemplan el paso de quien vestido de blanco saluda y bendice el nombre de Jesús. Con sus manos en alto, coros de rítmicas voces crean una irrepetible coreografía que los envuelve en su belleza y se proyecta por el espacio global. En el ardiente cielo, una corona de pájaros borda el horizonte como ramas de olivo. Es un intenso momento de comunión de la religión de Cristo con ancestrales culturas. Gira el mundo su mirada hacia el África profunda, fuente permanente de vida. En cada retina queda grabada la imagen de Francisco, el hombre de blanco. Su palabra clama por la paz, por la solidaridad entre los pueblos, por el cuidado de la naturaleza que la madre tierra cobija. Su voz atraviesa los continentes y permanece como un eco que se agota en la finitud del mar. En el imaginario de estos pueblos permanece el anhelo de alcanzar el Mediterráneo para encontrar tras su oleaje la dignidad del trabajo en libertad. Impulsados por la fuerza de su ilusión, esperan cruzar desiertos, selvas, montañas, ante encontrar el cruel traficante al que entregarán sus monedas a cambio de un minúsculo espacio sobre precarias y colmadas balsas. En ellas, el incesante golpe de las olas es la dramática voz del mar que enmudece la palabra del hombre de blanco. En aquel inconmensurable azul elevan sus plegarias en espera del barco que les tiende el solidario puente para alcanzar la salvación y dejar atrás el estigma de miles de cruces sepultadas en el mar. El segundo poema que he seleccionado para leer es Encuentro con Baruch Spinoza. Llevado por el interés de contemplar los libros ordenados con la perfección que conserva el tiempo, e ingreso a una librería de viejos. Paseo la vista como si lo hiciera en un encantado bosque de color ocre, donde múltiples senderos del pensamiento se cruzan, como los cimientos sobre los que se construye la historia que nos precede y nos orienta hacia un futuro lleno de crecientes interrogantes. En ese espacio en que se guarda parte del pensamiento universal, mi vista gira como en un carrusel y de repente se detiene, llamado por la voz de Baruch Spinoza. Allí estaba su tratado acerca de Dios, el hombre y su felicidad, escrito en alemán antiguo. Desde un momentito, Roberto, faltan minutos para que se termine el tiempo del Zoom. Después ustedes vuelven a conectarse con el mismo link para la segunda parte. Puede seguir. Nos quedan 7 minutos. Desde ese ajeno idioma, sobre la diversidad de las lenguas, percibo un fluir de ideas que continúan a través del tiempo, iluminando caminos de humanidad. Así, en este simple encuentro,
Llevo conmigo las ideas de quienes como él sufrieron persecuciones e incomprensión y mantienen en nosotros el religioso espíritu de la libertad. ¿Termino acá? Sí. ¿O puedo leer otro? Nos quedan 6 minutos, así que si es alguno muy breve puedes leerlo, si no lo dejamos para el Bueno, próximo. voy a leer Camino de Libertad. ¿Sí? Nació Sarmiento en el valle de Tulum, bajo la imponente presencia de los Andes, perenne origen de las manantiales que dan vida a huertos, viñedos y alamedas en esas áridas tierras. Creció con la certeza que al poniente el sol en su dorado reflejo iluminaba Chile proyectando su historia sobre el océano, alcanzando la finitud de la tierra. Hacia allí marchó por quebradas, ríos y valles rodeados de cumbres cubiertas de nieve, por aquellos senderos que en 1817 habían guiado al ejército de los Andes en su heroico cruce para recuperar la libertad proclamada el 18 de septiembre de 1810. Regresaba al país que en otros aciagos años de su vida lo había cobijado entre su gente y bellos paisajes. Al partir, en la quebrada de Sonda, escribió sobre la piedra: las ideas no se matan. Para que ese pensamiento trascendiera la historia de los pueblos que anhelan permanecer libres. Con certezas, marchó hacia Chile, donde lo esperaba la libertad y la solidaridad que le permitió crecer a través de la palabra y la enseñanza para hermanar a los pueblos y comenzar a proyectarse como el maestro de América. Le toca ahora a Sebastián Jorge, muy conocido aquí en el ámbito de la capital federal y de Mar del Plata. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, profesoras Celina Lertora y Berta Bilbao Richter, por esta invitación. Mi nombre es Sebastián Jorge, soy perito mercantil. En 1962, 63 hice la licenciatura en periodismo. Posteriormente ingresé en el 1968 al Mariano Acosta y en el 74 terminé la carrera de profesor de castellano, literatura y latín. Ya un poco más grandecito, hice el curso de doctrina social de la Iglesia, ya por los 2000, con el padre Carles Acaputo, que era secretario directo de Jorge Bergoglio. La verdad que esa carrera fue muy enriquecedora, y posteriormente un cursillo de derechos humanos. Esto es, digamos, un trayecto de estudios, de cursos, de carreras, pero en el medio tuve la suerte de ejercer la docencia también en el Mariano Acosta como profesor de literatura española medieval en el Instituto de Formación Docente número 46 de AEDO, donde di lengua y didáctica de la lengua, y también en algunos CENS, los Centros de Educación Secundaria para Adultos. Digamos, es el trayecto curricular, un poco entre comillas, de mi accionar. Pero hay otras cosas también importantes. Tengo muchos libros publicados, 10 novelas, 7 poemarios y 10 libros de cuentos y también ensayos. Como si esto fuera poco, tengo 8 obras de teatro, 6 en colaboración, así que ha sido una vida intensa, Berta y Celina, la mía, venir de lejos y con un trote bastante sostenido. Así que bueno, quiero recordar que se habla de poesía, pero ha quedado en el olvido la primera exposición de la poesía argentina 1922-1927, hecha por Pedro Juan Viñale y César Tiempo. A César Tiempo tuve el honor de conocerlo
él me impulsó mucho en los años 60. Son 100 años de poesía argentina, allí ya estaban Lugones y Borges, lo digo con toda modestia, para los poetas, también seguir un poquito más adelante, en 1944 con el movimiento invencionista de la revista Arturo, Arden Quinn, Edgar Bailey, Julia Kosice, son movimientos, y después Poesía Buenos Aires, también es una renovación de la poesía. Ahí estaba Raúl Gustavo Aguirre, a quien también tuve el honor de conocer. Y por último, la nueva playa de poetas, Zona Americana de Poesía, con Alberto Banasco. Ese recorrido yo lo recomiendo con toda modestia a todos los poetas, como para tener una idea más cabal, más precisa, adquirir lenguaje de todo el siglo XX de poesía. Bueno, no los incomodo más con esta perorata. Voy a leerles en homenaje a Nélida Norris, una profesora. Habíamos simulado una carta que nos enviaba la Virgen María, que decía así: para iluminar tu oscuro camino, para calmar tu alma atormentada, para borrar tu ayer y embellecer tu vida, reza con fe y te daré alegría. Alza tus ojos, mírame, rézame, y un haz de luz habrá en tu travesía. Une tus manos, rézame ahora, aquí estoy yo, junto a Dios, siempre te espero. Si eres sincero en tu arrepentimiento y amas a Dios y eres leal, firme y genuino, yo te prometo mi dulce compañía. Navegará tu barca en un mar sereno, será tu casa como un altar divino, te lo prometo yo, la Virgen María. Y después un homenaje a mi padre, se llama Padre Mío. Mi padre nació en 1914 y falleció en 1992. Una pelota de tiento rueda en mis ojos y cae en el jardín prohibido. Una bicicleta piñón libre va y viene en la calle infinita, hasta la última esquina del mundo. Un niño juega a las bolitas en la pista del sueño ganador. Oye y quema la memoria feliz. Era la tierra de todos y de nadie, donde el valero de lata era un tambor que no cesaba. 10 de noviembre, día de gracias, Padre mío. Aquel niño hoy le pide a los santos del cielo que lo sigas cuidando hasta el día que lluevan lágrimas sobre los juguetes, sobre la última posada de la verticalidad vencida, sobre la última imagen de los momentos gratos, soñando con un gol de media cancha. Y ya un poquito para ir cerrando, un poema que se llama Estampita. Una estampita la niña ofrece. Quedemos bien con una moneda. Ella vive en el medio de la nada, de la aldea arrasada, en plena miseria, de la patria en democracia. Sí, Alberto Banasco, hermano, los muchos que no viven son el canto rodado a los abismos en medio de... Menos mal, ella me sonríe, ella la niña, para sentirme vivo en medio de la humareda del trueque infame. La emergente humillación, dispersa niñez en las calles, son las crónicas del abandono, pero ella desde su pupitre, en la brisa de la noche, desde su infancia, me sonríe. Esther, que me espera con una poeta dentro, da letras urgentes, toda alegría, que Sartre, que la vida, qué sé yo. Ella saca un papel y anota y me lee, el silencio otorga, hasta que dice, está bueno, pero tendrías que, un taller andante, toda ella, toda, una simpatía total, luna creciente,
A ver, léemelo otra vez, despacio. ¿Quieres seguir sufriendo? Soy feliz porque porque me alaba. Crees en Dios y presumo con Heidegger, Jaspers, y me lee ella. Entonces estallo de a poco el extasío circundante. Esto es serio, Esther, qué bárbaro. ¿Te parece? Pongo cara de saber. Más café. Y la muchacha apresta una masita más, lo otro, lo demás. Entra en la escena confidencial. Ellos, los que más saben, los que. Te espero mañana martes. Trae a tu niño. Sí, le daremos un tostado mixto. Es la tarifa de mi hijo, Pablo. Claro, será en San Telmo, donde leeré Margo junto a Ruiz Móvil. Bueno, son muchas crónicas, gracias. Muchas son gracias, crónicas Sebastián. íntimas, otro estilo, otra onda. Ya los tenía escritos hace muchos años, pero no, es la primera vez que me atrevo a leerlos. Así que les agradezco infinitamente. Bueno, después van a hacer los comentarios, así que seguramente van a darse cuenta de tu versatilidad y de la capacidad que tienes para manejar distintos registros de habla. Bueno, el cierre va a estar a cargo de Ivo Gravik, que, bueno, pues me prometió participar con algo, así que lo escuchamos a Ivo. Bueno, yo toda mi vida fue el teatro, desde el año 69 en el que me recibí, pasando por el Teatro Nacional Cervantes, haciendo teatro para chicos en el elenco estable del Teatro San Martín, de gira por todos lados, gira por el país, de haber tenido la satisfacción de hacer teatro para chicos con chicos que no habían visto televisión en su vida, ni siquiera la televisión había pasado por su vida, de modo que terminábamos una obra y nos tocaban para ver si éramos reales, ¿no? Había toda una conexión y una magia que había, una conexión entre el actor y el chico que hoy prácticamente ha cambiado muchísimo, ¿no? En todo sentido. Bueno, y después seguí haciendo teatro independiente hasta ahora y me dedico fundamentalmente bueno, que se pongan las obras, a ejercer cierta docencia compartida con Emilio Urdapilleta, un colega de muchísimos años, y nada más, de lo que puedo, en general yo no tengo trabajos de poesía, en general mis trabajos, digamos, considerados textos poéticos, están aplicados al teatro. En general en todas las obras que he publicado, y la última que publiqué se llama Una historia real, prácticamente es un cortometraje en homenaje a Lara, San Juan. Por supuesto, la homenajeada aquí es la única mujer que tripuló el submarino. De eso me golpeó muchísimo porque yo estaba en Bahía Blanca en ese momento cuando el Lara desapareció. Ahí empecé a escribir unas líneas que quedaron de alguna manera paradas con el tiempo, y después cuando tuve oportunidad de ver el tema más fríamente, más lejos de la emoción de los primeros momentos, bueno, me dediqué a escribir esta obra y a terminarla. En una parte, Nicolás, ya el submarino desaparecido, está intentando, es una especie de búsqueda que él va a iniciar a pesar de tenerle miedo al mar ya desde chico. Él se encuentra en una iglesia, Nicolás se va por una de las naves laterales, Nicolás es el personaje, y está de pronto detenido frente a una virgen que representa para su visión el mar. Sebastián se detiene y lo deja hacer, está solo, mientras la misa continúa y el cura reza. Nicolás habla en voz baja. Estamos hechos de la madera de nuestros sueños. Apenas saldrás a la superficie para una bocanada de oxígeno y para que te dé el sol antes del combate. Un especial combate con la vida que apenas nos tenía preparada. Austera, con el rostro limpio, cuarteado por el universo marino que no te abandona. Cuando pienso en esto, siento que todo se estremece. La costa bravía, los lejanos acantilados,
ese caos magnífico signado por Dios que es el miedo natural de los héroes, y tus dioses te tocan, te enceguecen. Babor y estribor golpean tus mejillas, te dan su bendición, te arrastran hacia uno y otro extremo del puente. La gente se olvidará pronto de nosotros. Voy a buscarte. ¿Cuáles son las coordenadas de Dios? Una flor nocturna se cierra desesperada. Hay sal en el corazón. El último poema, el segundo poema, hay varios poemas en esta búsqueda del personaje, pero les voy a leer, a ver si lo encuentro. En la escena 17, camina, encuentra un bar, es de noche, bueno, ahí se encuentra con gente, los parroquianos de la zona sur, él ya está en el sur, y lee este poema. Los muertos se repliegan, somos pocos, cada vez menos los muertos que hablaban con los de allí abajo. Puede que el poema sea una sonda desesperada. Somos los muertos de arriba y de abajo los que esperamos una oportunidad. Algo más que un recuerdo. El mar no tiene sed de patria. La sal en la lengua, en la boca es un asunto nuestro. Entonces, una música se hilvana con el mar y los muertos oyen. Nos cubren de arena los rostros. Una sonda apenas es este poema. Recibo el eco de sus inalterables deseos. Hasta aquí, los dos únicos poemas que elegí que me parecían más alejados de una explicación del texto como tal, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ivo. Bueno, ahora viene el momento en que cada uno da la opinión o comenta algo de los poemas escuchados. Así que, bueno, queda abierta la posibilidad de que ustedes digan algo. Buena coincidencia, ¿no? El tema religioso también lo abordó Ronquieto, la mención a Dios, bueno, los poemas míos también. Realmente es una confluencia un poco casual o no, en estos momentos álgidos que no solamente sufre nuestro país, sino un mundo en conflicto, permanentemente tensionado. Me gustó todo lo que leyeron. Realmente el resumen de la poesía lírica épica de la profesora de Villadolores, de Ronquieto. Lo de Ivo me gustó muchísimo también porque esas apelaciones didácticas, ¿no es cierto?, el teatro, y me movió bastante porque el Teatro San Martín, yo era muy amigo de Javier Villafañe, y asistía mucho al Teatro San Martín, me hacía entrar, me vi todas las obras, y aparte es un género que me apasionó siempre, lo aprendí con Miguel Ángel Páez. Tuve la suerte de estrenar una obra, Bienvenido Macedonio, con Nora Tames, es un homenaje a Nora Lange y Macedonio Fernández. Así que para mí, la verdad que es un Zoom muy emotivo, me llegó mucho, así que yo estoy muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias, Sebastián. Sí, Lucía, ¿qué quieres decir? No, que realmente he disfrutado muchísimo de todo lo que han leído los escritores. Me emocionó lo de Ivo, realmente el homenaje a los que murieron en el Ara San Juan. Me encantó y realmente me llena el alma. Y como creyente que soy, católica, más aún, sabiendo que, bueno, que tengo acá poetas que se acuerdan de Dios, de la Virgen, me parece muy rico para el alma. Gracias.
Gracias. Gracias, Lucía. Bueno, escuchemos otras opiniones. Hola. Sí, María Rosa. O Pablo Félix Jiménez. Bueno, tomo la palabra desde Catamarca. Muy interesante. Tomo notas, pero después no las puedo leer bien. Me gusta mucho analizar el texto, tranquilo, escrito. De alguna de las notas, por ejemplo, de Lucía Nelly Vergara, encuentro, por ejemplo, para mí es una antítesis, ¿no? Hacia el final, la piel se aja, pero los sueños no se inmolan. Creo que es algo así, ¿no? Sí. Es interesante Sí. porque también si le sacamos, pero los sueños, podría ser, la piel se aja, no se inmolan. Está hablando de la mujer y encuentro, hay una canción de una canadiense que dice, por ejemplo, estoy enferma, pero estoy enferma, pero luzco bien, me veo bien. Estoy enferma, pero me veo bien. Y esto habla un poco de no se inmolan, no se suicidan, no se inmolan, no se termina, la piel se aja, ¿sí? Pero no se rinde, sería la idea, ¿no? O no se inmolan, que sería lo contrario a pensar que si la piel se aja, o la vejez hace mella, o nos rinde, o nos apostrofa sería. Todo lo contrario, por eso digo es una antítesis, ¿no? Y no, me parece muy lindo. Y después, bueno, poesía religiosa, el género, ¿no? Poesía religiosa. Y por acá tenía anotado Nelly Rossignol. Dice, ¿dónde están de quiénes son las manos del que roba, no? El Señor es mi pastor, ¿sí? Hay una especie no es introspección, pero es una mirada a la indefección, a la precariedad de las personas, pero porque si aún se dan en los muertos, o sea, si los muertos pueden ser robados, ultrajada su memoria, ¿qué nos queda a nosotros que estamos vivos? Es una proyección, para mí, ¿no? Se habla de los muertos, pero es una proyección que podríamos aplicar a nosotros mismos ante el pavor de lo que sucede en la realidad. Y la pregunta sobre las manos impiadosas que hurtan a los muertos, a los muertos y hurtar a la memoria. Bueno, hasta ahí dejo y le dejo el espacio a Silvia. ¿A Silvia? ¿A Ruth? Le quería hablar a María Rosa Barbaggi, ¿no? A ver, María Rosa, ¿qué quieres decir? Bueno, gracias, Berta. Yo los saludo desde La Pampa. Le agradezco a Berta la invitación, disfruté mucho escuchándolos. Así que los felicito a todos y muchas gracias por dejarnos en esta tarde de sábado esas palabras tan bonitas. Yo encontré otras coincidencias. Muchos han hablado de la realidad social también. Por ejemplo, Roberto y Julia con el poema de Lillera. Me gustaron los homenajes a la mujer, creo que Lucía, y no recuerdo quién más. Y bueno, finalmente lo de Ivo me emocionó mucho. Ese homenaje de Ivo ha sido muy emotivo. Gracias. Gracias, María Rosa. Bueno, a ver. Quería agradecer. A ver.
Damos la palabra primero a Silvia, que estás hablando desde España ahora o desde Francia. Ahora estoy en Málaga, sí, ahora estoy en Málaga, ya nos mudamos de vuelta. Con Berta tocó compartir 2 mudanzas mías, de Rusia a Francia y de Francia a España. Me sigue. Entonces, quiero felicitar a los poetas que leyeron, quiero agradecer a la fundación que permite y que ofrece este espacio y esta gestión. Yo sé lo que es un trabajo de tener un espacio y coordinar y mandar los correos y ocuparse. Y a Berta, la verdad que es incansable, es una mujer que yo admiro muchísimo y la quiero, aunque nunca le haya visto y no le haya podido dar un abrazo, pero la quiero mucho igual. Quiero felicitar a los que expusieron los poemas, a los que compartieron con generosidad. Y quiero ir destacando un poquito de cada uno, así que voy a ser muy breve. De Julia me encantó porque lo encontré irónico y muy potente el concepto de el cementerio. En la tumba de mi abuelo había una lápida: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice, se la robaron, y pregunta, y eso es lo que más me da rabia, cómo son las manos que roban a los muertos. Fuertísimo. De Lucía me quedo con Comedidos, porque me pareció un poema que, si bien era definido, tenía tanto espacio para mi propia interpretación. Entonces yo podía poner en Comedidos lo que a mí me conviniera, y sería bueno encontrar un modo para repartir estos poemas también en modo escrito, si ustedes por ahí se pudieran organizar y mandarlos y después nos llegan por correo, porque se pierde mucho a veces en la lectura. Yo los disfrutaría mucho más también de tener la posibilidad de leerlos. De Ronquieto me emocionó mucho, en especial La palabra se pierde en el mar. Es muy duro lo que leyó, muy duro de verdad. El puente para alcanzar la salvación, es un puente que muchas veces se rompe, entonces por eso hay tantas miles de cruces sepultadas en el mar. Muy fuerte, muy fuerte. De Sebastián Jorgi, me encantó, por lo poco que pude escuchar, el poema Padre Mío. Pero ¿qué pasó? Lo pude escuchar mejor cuando leyó Esther, y yo creo que si usted, Sebastián, y disculpe que me permito darle este pedido piedoso, por mí lo hago, si pudiera leer un poco más lento y pausado, podría ser más disfrutable la lectura. A mí por lo menos me resultó para mi oído demasiado rápido. Esther me encantó y era como que yo estaba ahí en esa situación. Fue de verdad logré ver la situación y estar con usted en ese poema. Y estoy segura que el padre también me hubiera gustado si lo hubiera entendido un poco más. Usted corría. Ivo Kravik, muchísimas gracias por el texto. Muy potente lo de este homenaje y la verdad que el cierre, ¿cuáles son las coordenadas de Dios? Y ahí sale en el corazón. Fuertísimo, fuertísimo. De verdad, muchas emociones, y vuelvo a agradecer a los organizadores y a los que participan con tanta generosidad. Muchas gracias, Silvia. Bueno, ¿hay otras opiniones acá? Bueno. Estela Maris se levantó la mano. Estela Maris Zamora, de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Decir algo. Sí. A ver, no sé. No, después. Bueno. Algo sobre lo que dijo antes sobre Lara San Juan. Bueno, ante todo, yo vivo en Lanús, pero ahora estoy en la provincia de Buenos Aires, a 200 kilómetros, porque estoy acompañando a mi padre, de 96 años. Quiero felicitar a Celina, a Berta, y a todos los que han leído. Y además tengo mucha envidia, Silvia, porque vos desde España no tuviste problemas de conexión. Y yo tuve muchos problemas de conexión. Por lo tanto, esa propuesta de que se mande por escrito vendría muy bien. Yo no sé si es porque inauguré una computadora que no la supe configurar, así que terminé con el celular. Todo muy lindo y sí, muy fuerte. Bueno,
Nada más quiero darle lugar a otro. Gracias. Está Andrea Fernández Hinojosa. Yo tuve, hola, buenas tardes Sí, a sí. todos. Tuve unos problemas para conectarme en la segunda parte del Zoom, así que me perdí algunos poemas. Llegué a escuchar a Julia, a Lucía, y algo de Roquiet. Me encantaron. A mí la profunda envidia no me da por la conexión, sino porque para mí la poesía es un género sumamente difícil, donde se camina por una cuerda floja entre lo cursi y chabacano y la palabra hermosa y artística. Yo no me atrevo. Pero bueno, me encantaron, me encantaron. Me gustó mucho las poesías de las chicas que son las que más escuché, tanto la de Julia como la de Lucía. También me pareció fuertísimo, como dijo Silvia, la del cementerio. Es una realidad muy cercana, habla de algo que nos cuesta entender quién puede ir a robar a los muertos, como nos cuesta entender quién puede ir a robar a un anciano y golpearlo. Son cosas que creo que los que tenemos algo de sensibilidad, como los escritores, no podemos concebir, no podemos concebir. Creo que esa poesía me pegó muchísimo. Muchísimo. Gracias Andrea. Vamos a dejar estos últimos minutos para Celina, que algo nos quería decir. Yo quería decir brevemente tres cosas. La primera, con respecto al tema del Ara San Juan, que después de haber sido usado este tema de diversas maneras, algunas bastante desagradables, les quiero invitar, si lo consiguen, a que vean el homenaje que le hicieron los marinos que están navegando en la fragata de España, la fragata Cano, que al pasar por la zona donde se hundió el Ara San Juan, le hicieron un homenaje, tiraron una corona de flores al océano y cantaron una canción. Realmente es impactante. Aquí nosotros no hemos hecho nada de eso. Es una experiencia que les invito a hacer, ver esos minutos de grabación, porque son un ejemplo de cómo un país ajeno, amigo, pero en definitiva ajeno, hace un homenaje absolutamente sentido y más allá de toda connotación de cualquier tipo político, etcétera, algo que somos incapaces de hacer. La otra cosa que quería decir con respecto a los poemas, a mí me gustó mucho, me pareció muy interesante el poema de la mujer escondida. Yo creo que es una metáfora que tal vez amerite alguna sesión especial para poemas que traten de las mujeres, porque evidentemente hay muchos aspectos de lo femenino que no salen a luz en las poesías de tipo tradicional y que hay algunas cosas interesantes que me parece, es una opinión y una consideración para Berta, si no sería interesante alguna sesión específica para hablar un poco de esa mujer escondida en la poesía, ¿no? Y lo tercero que quiero decir con respecto a lo que Silvia propuso o dijo, que le resulta mejor escribir leer, que escuchar. Estoy de acuerdo, a casi todos nos pasa lo mismo. Pero quisiera decir que la poesía en sus orígenes fue oral. Durante siglos la poesía fue oral. Mucho antes de que alguien leyera la Odisea o la Ilíada se cantaba, porque además se cantaba, porque era una especie de sufragio ingresado. Hemos perdido esa
esa idea y efectivamente hoy recitar, no sé, un poema con rima podría parecer hasta cursi, como dijo otra de las personas propinantes, y coincido, ¿no? A veces estamos ahí muy cerca de cierta cosa kitsch. Sin embargo, yo creo que la música de la poesía es parte esencial de la poesía y eso se dice en muchas definiciones de poesía, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que aprender a escucharla, pero también creo que hay que aprender a decirla. Exacto, sí. Y ahí quiero poner un ejemplo. Cuando hicimos, no fue Fundarte, sino que hay unas jornadas sobre las Islas Malvinas, hubo una sesión dedicada a poemas sobre las Islas Malvinas. No las dijeron los poetas, bueno, algunos ya habían muerto y otros no, incluso poesías pensadas y escritas específicamente para ese día, sino que lo hicieron un conjunto de actores dirigidos por Emilio Urdapilleta, al cual se refirió Lito, que es un colaborador permanente de Fundarte. Él lo hizo con su equipo de actores. Y fue interesante que todos, en general, los poemas resultaron mejor dichos por actores que leídos por cualquiera de nosotros. Pero además, dentro de los mismos actores, había diferencias notables en cuanto a la manera de interpretar los poemas. Y esto me parece que tiene mucho que ver con la manera como uno lee el poema. Un mismo poema puede ser interpretado dramáticamente o líricamente, por ejemplo, y eso se vio en este caso. Entonces, yo también pienso que una tarea que podría encarar Berta es precisamente alguna reunión referida a la interpretación del poema. Son ideas que él les dijo a Berta, y no sigo porque si no la voy a abrumar con ideas. Así que muchas gracias por escucharme. Bueno, estoy muy de acuerdo, Celina, en lo que dices y en la forma de decir, pero es frecuente que los autores se ponen nerviosos cuando leen sus propios poemas. Así que bueno, disculpamos en ese sentido. Además hay que tener mucha práctica con el Zoom para poder hablar con claridad, pronunciando todas las sílabas, porque incluso hasta los comunicadores sociales en la televisión, ustedes verán que se tragan las sílabas y hablan tan rápido que no se entiende. Últimamente se habla demasiado rápido aquí en Buenos Aires y la gente del interior, que es mucho más lenta para decodificar el lenguaje hablado, les cuesta aprender, captar el contenido. Pero bueno, estoy conforme con la participación de todos, especialmente porque este es un encuentro federal, ya que hemos visto gente de las provincias y es un motivo. Ahora, Carlota, ¿quieres decir algo? Decilo porque nos quedan 2 minutos. No sé qué sigue, Carlota. Decide, Carlota. Bueno, rápidamente porque es breve el tiempo que queda. Gracias a todos. Para mí es una fiesta, un encuentro enriquecedor. Yo vengo de la historia, no de la poesía, pero en todos estos años la poesía me ha enriquecido. Maravilloso los poemas de Julia, esto del viento patagónico y aquel tiempo sin tiempo del padre, ¿no? También de Lucía me pasó que me encantó Mujer Escondida y el poema Padre de Sebastián también. Y qué decir de la evocación de Lara San Juan, ¿no? Que es algo que es un justo y merecido homenaje a todo lo que vivimos en ese momento. Nuevamente, muchas gracias porque ha sido una tarde maravillosa. A ver si Roberto quiere decir algo. Realmente he disfrutado muchísimo escuchar todas estas voces que nos enriquecen permanentemente, ¿no? Y además dan ánimo para continuar en esta ruta luminosa de la palabra, de la poesía, que es uno de los instrumentos más poderosos para transmitir nuestro sentimiento. Muchas gracias, nos corta el tiempo. Un abrazo a todos. Un abrazo hasta la próxima reunión. Y hasta la próxima reunión.